Uno de los rostros más bellos del cine mexicano, Miroslava Stern, llegó a México huyendo de los alemanes y cuando tenía tan solo 29 años de edad, fue encontrada sin vida en su recámara el 9 de marzo de 1955. La información oficial señaló que fue su ama de llaves, Rosario Navarro, quien la encontró. Comencemos. No Dios siempre la quiera, sino que le hagan veloz. Y tú tan alto. Miroslava Sternova Bekova se dice que nació el 26 o 27 de febrero de 1925, 1926 o 1927 en Praga, Checoslovaquia, lo que hoy es República Checa. Miroslava no tuvo la dicha de conocer a sus padres, pues se dice que ambos murieron. Fue adoptada por el doctor y psicoanalista judío Oskar Stern y su esposa Miroslava Beka. Tuvo un hermano llamado Ivo Stern. Su familia gozaba de una buena posición económica y una vida tranquila. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado y por fortuna el señor Stern consiguió pasaportes para abandonar Praga, pero no le fue posible incluir a la abuela de Miroslava, a quien la joven quería mucho, y tuvieron que abandonarla. Esta separación le causó un terrible sentimiento de culpa con el que cargó hasta sus últimos días. Era una época sumamente difícil y para un judío lo era aún más. Para salvarse, tuvieron que recorrer Bélgica, Finlandia y Suecia. Tanta era la persecución que incluso su padre fue detenido por los alemanes y tuvo que revelar que su esposa no era judía y Miroslava era adoptada para que la familia no fuera enviada a un campo de concentración. Sin embargo, esto no sirvió y la familia permaneció 3 semanas en un campo del que afortunadamente pudieron salir, algo que como sabemos no era muy común. Al ser liberados, decidieron escapar hacia México en 1941 entrando por Mazatlán. Esto ocurrió cuando Miroslava ya tenía 15 años. Lamentablemente no permanecieron juntos por mucho tiempo, pues su padre consideró que era mejor mandarla a estudiar inglés y español a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La vida de Miroslava hasta este punto había sido difícil. Pasó muchas tragedias en tan poco tiempo. Y desafortunadamente en Nueva York se enamoraría por primera vez, pero el destino fue cruel con ella. Su novio, quien era militar, falleció en combate. Se dice que estaban en planes de casarse. Miroslava, cegada por el dolor, cometió su primer intento de suicidio en 1942. Debido a esto, su estancia en Estados Unidos fue breve, y algo que empeoraba su situación era que no soportaba estar separada de su hermano Ivo, quien siempre había sido su más leal compañero de vida. Miroslava regresó a México y entró a estudiar diseño, pintura y confección en el Colegio Americano. Las artes siempre fueron atractivas para Miroslava y en 1944, apoyada por su padre, participó en un baile llamado Blanco y Negro en el exclusivo y famoso Country Club, ubicado también en Ciudad de México. Fue un evento en el que participaban las jóvenes de la alta sociedad capitalina y de buena familia, entre las cuales se elegía una reina y la ganadora fue obviamente Miroslava, ya que el público quedó impresionado con su belleza y sus cualidades escénicas, recibiendo como premio una beca para estudiar actuación en los estudios RKO en California, Estados Unidos. Pero un año más tarde, en 1945, llegaría otro golpe para Miroslava. Su madre murió a causa de cáncer, lo cual poco a poco fue generándole una depresión y esto la llevó a su segundo intento de suicidio, que afortunadamente no ocurrió. Su padre, preocupado por su hija, ya que era consciente de que tenía tendencias, la impulsó a seguir preparándose y aprovechó el premio que había ganado para estudiar en California. Tras concluir su periodo en los estudios RKO, volvería a México para ingresar en la Academia Escénica del japonés Seki Sano. Sería en este lugar donde conoció a Jesús Jaime Gómez Obregón, conocido como el Bambi, con el que se casó el 2 de febrero de 1946. Poniéndose en el lugar de Miroslava, debía estar destrozada emocionalmente. Sus padres biológicos murieron, dejó a su abuela, a quien amaba demasiado, falleció su primer novio, falleció su madre, y no conforme con esto, Obregón, siendo miembro de una familia adinerada, solo la había utilizado para guardar las apariencias y ocultar su homosexualidad, siendo este un supuesto matrimonio de conveniencia, y terminaron divorciándose el mismo año. Y este hecho provocó un trauma más en la actriz, pues parece que después de esta decepción amorosa tenía miedo de iniciar una relación con otro hombre. Pero esto no la detuvo. Miroslava estaba destinada a brillar en el cine, y su primera película llegó en 1946, Bodas Trágicas, en la que actuó junto a Roberto Silva y Ernesto Alonso. Este último se convertiría en su mejor amigo. Un año después interpretó un papel en el filme que prácticamente la catapultó al éxito,
A volar joven, en la que trabajó con Mario Moreno Cantinflas y Ángel Garaza. Se dice que en esta película se enamoró de Mario Moreno, sin embargo, él era casado. Después de eso, una vez más se fue para Estados Unidos, esta vez para trabajar en más películas, pero de Hollywood. Hizo 3 en las que destaca Las aventuras de un Casanova. Miroslava amaba México y volvió. Continuó con una gran cantidad de proyectos, como La muerte enamorada, en 1950. Adicionalmente, cerca de este año interpretó y grabó la canción del género bolero Bésame mucho, en un disco de vinilo extremadamente raro de encontrar, producido en Estados Unidos y del cual parece ser que solo existen pocas copias. Después haría la película Ella y yo, en 1951, en la que trabajó con Pedro Armendáriz, con quien se dice que también tuvo un romance, Sueños de Gloria en 1952 y Más fuerte que el amor en 1953. Pero a pesar del éxito que tenía, Miroslava no se sentía plena, pues su manicurista y secretaria, Marta Aurelia Hernández, declaró que en enero de ese año Miroslava tuvo su tercer intento de suicidio, al tratar de arrojarse de su coche cuando este estaba en marcha, pero ya lograría parar el vehículo y sujetarla para que no perdiera la vida, librando a la muerte una vez más. Algo de admirarle a Miroslava es que no detuvo su carrera a pesar de sus problemas. En 1954 tuvo uno de los papeles más emblemáticos en una de las películas que grabó en sus últimos años de vida, Escuela de Vagabundos. Allí actuó junto a Pedro Infante, con quien incluso se rumoreó que también tuvo un romance. Hollywood la seguía buscando. Regresó y grabó su último filme, El jinete misterioso. De hecho, su amistad con el director Robert Rosen, antiguo militante del Partido Comunista, hizo que le incluyeran en la lista negra de Hollywood, que elaboraba el infame Comité de Actividades Antiestadounidenses, con el que Miroslava tuvo que volver a México. Había rumores que decían que en realidad era una espía rusa. Se deben probablemente a esta circunstancia. Todos esos rumores hicieron que le negaran la entrada a España, país que deseaba visitar tras haber acudido junto a la delegación mexicana al Festival de Venecia en 1954. Fue precisamente en la frontera donde conoció a Luis Miguel Dominguín, el cual era íntimo amigo del dictador Francisco Franco, que la avaló para entrar al país. Iniciaron un romance express en el que, además de enamorarse, ella se legitimaba y él se hacía publicidad. En Madrid se les vio juntos con frecuencia y cuando Miroslava Stern regresó a México contó que había conocido al hombre más interesante de su vida. Al regresar hizo su aparición final en Ensayo de un crimen. Después de más de 30 películas a lo largo de sus 9 años de carrera artística y una nominación en los premios Ariel por la cinta Las tres perfectas casadas, el 9 de marzo de 1955 una llamada telefónica llegó a la policía y rápidamente supieron que se trataba de una actriz, por lo que se intentó que lo ocurrido se mantuviera en secreto, pero esto no sucedió. En menos de media hora ya había 50 personas en la habitación de Miroslava. La actriz fue hallada sin vida dentro de su habitación a los 29 años de edad. Yacía sobre la cama en posición de cúbito dorsal derecho. Su cabeza estaba recargada sobre la mano del mismo lado y en la que se dice sostenía una fotografía. Aunque esto último quedó como una leyenda urbana, ya que en las fotos tomadas a su cuerpo no se logra apreciar que estuviese sosteniendo algo. Además, existen 2 imágenes que muestran su cuerpo, una en donde se encuentra tal cual fue descrita y otra en donde sus restos fueron movidos para que quedara recostada, además de haber sido cubierta con una sábana blanca. Sobre la supuesta fotografía que sostenía en su mano, nunca quedó esclarecido de quién se supone que era, ya que algunos afirman que era de Luis Miguel Dominguín, otros de Ninón Sevilla, presuntamente cambiada por sus amigos para proteger su imagen, y alternativamente se menciona que era de Jorge Pasquel, la cual se dice que fue cambiada por su amigo Ernesto Alonso. Un día antes, el día 8 de marzo, Miroslava regresó a su domicilio y le pidió a su ama de llaves que se retirara de sus labores, por lo menos durante 1 o 2 días. María del Rosario, una mujer de la tercera edad quien fuese su ama de llaves, declararía lo siguiente: el martes pasado fue el último día que la vi. A las 12 horas me llamó a su habitación. Estaba vestida como la encontramos hoy. Me dijo: Rosario, vete a tu casa a descansar y vienes hasta mañana a las 6 de la tarde. No vengas antes porque no voy a estar. Miroslava solamente bajó de su alcoba en una ocasión para beber un vaso de leche. Tras esto, queda como incógnita qué sucedió después, pues algunos afirman que al día siguiente su ama de llaves regresó para reportarse con ella, a lo que la actriz respondió recordándole lo que le había pedido el día anterior, además de pedirle que si llegaba el señor Oscar Stern, su padre, le dijera que no estaba en la casa. El día jueves 10 de marzo a las 11 de la mañana, el ama de llaves llamó insistentemente a la habitación de la actriz, pero no respondió, por lo que pensó que se encontraba dormida. A las 12 del día nuevamente llamó a la puerta, pero al no haber respuesta de Stern, la señora optó por tratar de localizar al señor Oscar.
pero no tuvo éxito. Sin embargo, localizó a la actriz Ninón Sevilla y juntas forzaron la puerta de la habitación para encontrar a Miroslava sobre su cama. Más tarde, Ninón Sevilla llamaría al actor Ernesto Alonso para que presenciara la misma escena. La actriz Ninón Sevilla declaró que se quedó esperándola para comenzar las filmaciones de la película No es posible la luna conmigo, y que además le había llamado por teléfono, pero nadie contestó. En su cuarto se encontró una caja de un frasco contenido otro medicamento y 3 cartas póstumas. El médico que examinó su cuerpo tuvo como diagnóstico que llevaba al menos 30 horas en la habitación. Las autoridades permitieron que su cuerpo no fue trasladado a la morgue y que ahí mismo fue entregado a sus familiares para que fuera velado. Aunque parezca increíble, se dice que no se le realizó ninguna autopsia y sus cenizas fueron sepultadas en su mausoleo familiar, en el Panteón Privado Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México. Se dice que 2 de las 3 cartas con las que su cuerpo fue encontrado se encontraban escritas en checo. Una era dirigida a su padre y la otra a su hermano. La tercera carta era de un licenciado con el nombre Eduardo Lucio, donde Stern daba detalles sobre sus deudas y cómo era que cada una debería pagarse sin involucrar a otras personas. Curiosamente, para su última película, Ensayo de un crimen, hay una escena donde un maniquí de Miroslava es consumida en llamas dentro de un horno. Misteriosamente, semanas después de ocurrido su muerte, días antes del estreno de la cinta, los restos de la actriz fueron cremados. Previo a su muerte, Stern ya tenía otros proyectos en puerta para aparecer en más películas y poder alternar entre Hollywood y México, pues ya había firmado un contrato para aparecer en el filme Vainilla, Bronce y Morir de 1957 y una cinta cómica que no fue realizada debido a su fallecimiento, la cual iba a titularse No es posible la luna conmigo y compartiría créditos junto a Ninón Sevilla y Tintán. La manera en que Miroslava falleció generó bastantes dudas y se crearon varias hipótesis al respecto. La primera teoría de suicidio fue debido a que supuestamente Miroslava estaba enamorada. Se ha debatido que fue por el torero español Luis Miguel Dominguín, quien se había casado el 2 de marzo de 1955 en Las Vegas, con Lucía Bosé, aunque otros afirman que realmente estaba enamorada del actor mexicano Cantinflas, y él fue la razón por la que optó quitarse la vida. Esto declarado por el periodista Jacobo Zabludowski, y también fue apoyado por su amigo Ernesto Alonso, quien declaró lo siguiente: esa versión se dio como cierta, y no la quise desmentir para no causar escándalos. La película no podía mostrar al torero español como objeto de la obsesión de Miroslava. Eso era mentira. Ella se había enredado con Dominguín por despecho, pero el hombre por el que había enloquecido de amor era un mexicano importante, muy importante. 1000 veces le prometió divorciarse de su mujer para contraer matrimonio con ella, pero nunca se lo cumplió. Fue un cobarde que por 7 años jugó con los sentimientos de Miroslava. Cuando ella se dio cuenta del engaño, se hundió en una profunda depresión de la que ya no se recuperó. Por otro lado, otra teoría apunta que la actriz sufría de problemas de nervios, esto declarado por su padre Oscar Stern, además de padecer psicosis desde que era pequeña, enfermedad que nunca le fue posible curar, y había veces que sufría depresiones muy intensas, por eso sus intentos de suicidio previos, por lo cual era necesario darle tratamientos especiales. Todo esto a causa de su infancia cuando Checoslovaquia fue invadida por Alemania. Algunos de sus familiares afirmaron que cuando se encontró en Praga, tuvo que permanecer oculta durante más de 36 horas con tensión nerviosa, bajo los bombardeos que desataron los alemanes. También existieron otras teorías. La primera dice que no se había suicidado, sino que en realidad había muerto en el accidente aéreo que le quitó la vida al empresario Jorge Pasquel el 8 de marzo de 1955 y que su cuerpo fue movido discretamente al dormitorio de su domicilio. Otra teoría sobre su muerte dice que en realidad no se suicidó, sino que fue asesinada debido a que era una espía encubierta. Esta teoría afirma que el supuesto crimen fue cometido por Marta Aurelia Hernández, quien trabajaba con ella y fungió como su manicurista, secretaria, maquilladora, confidente y supuesta amiga. También se ha declarado que presuntamente era lesbiana, algo lo cual nunca habló abiertamente la actriz y que quedó solo como un misterio, pues se dice que tuvo una relación amorosa con la actriz Ninón Sevilla. Ese tema también fue discutido por su amigo, el actor Ernesto Alonso, quien aseguró que esto era mentira, aunque también se ha dicho que tuvo otro posible romance con la actriz y cantante Amanda del Llano. En lo personal, estas especulaciones me parecen algo descabelladas. Lamentablemente, Miroslava pasó por situaciones difíciles en un corto periodo de tiempo, que terminaron afectándola de manera irreparable. Quizás su familia debió actuar a tiempo después de los intentos de suicidio que tuvo.
Aunque seamos realistas, en ese tiempo no existía tanta conciencia sobre la salud mental y Miroslava pagó con su vida.